En el libro de Apocalipsis, Jesús a través de Juan envía mensajes a las 7 iglesias que coexistían en Asia. Hoy tenemos la oportunidad de leer estas cartas y analizar qué es lo que Dios quiere que aprendamos de ellas. Hoy les contaremos sobre uno de los mensajes más hermosos de todos. Sin más que decir, adentrémonos en la antigua ciudad de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad antigua en Asia Menor, situada en lo que hoy conocemos como Turquía. Actualmente lleva el nombre de Alaşehir. Era considerada como la Puerta de Oriente, ya que estaba ubicada en la ruta principal del correo imperial de Roma. Esta ciudad fue fundada en el año 1089 a.C. por el rey Eumenes I de Pérgamo. El nombre Filadelfia viene del griego y significa amor fraternal, ya que fue nombrada en honor al hermano de Eumenes II. Aunque la intención principal de su fundación fue para que se volviera misionera de cultura y la lengua griega, para el año 19 después de Cristo, sus habitantes ya habían olvidado su propia lengua. Filadelfia tenía una gran comunidad judía helenista, como demuestran los rastros de sinagogas. No obstante, se especula que similar a otras iglesias de la región, la introducción del cristianismo fue dado por el esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso durante los 3 años del ministerio de Pablo. Cabe destacar que la ciudad cambió de nombre 3 veces durante este tiempo. Primero se llamó Filadelfia. Más tarde, en el año 17 después de Cristo, fue reconstruida por Tiberio tras ser azotada por un terremoto Nueva Cesarea. Medio siglo después, vuelve a ser renombrada como Flavia por el emperador Vespasiano. Cabe destacar que la iglesia de Filadelfia junto a la de Esmirna son las únicas que el Señor no tiene quejas ni reproches en su contra. Al contrario, las alaba como las más fieles. ¿Pero por qué? En el mensaje escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al igual que las otras cartas, el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos que no encontramos en otros capítulos de Apocalipsis. Ante todo, Jesucristo se presenta como el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuestro Padre Celestial se presenta como un Dios totalmente diferente a cualquier otro, un ser que no es de este mundo, ya que cuenta con una pureza absoluta. Asimismo, se presenta como un ser real, que no es ficticio al contrario de otros dioses e ídolos que no son verdaderos. Solo se manifiesta a quienes creen en él y se encuentran en los caminos de la verdadera doctrina. También se refiere a sí mismo como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí Dios usa las palabras del profeta Isaías en el capítulo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. El Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliakim, un hombre íntegro, responsable que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo y no buscaba su propia honra como Sebna, quien fue mayordomo del rey Ezequías. A diferencia de Sebna, Eliakim serviría fielmente a la casa de David. Tiene sentido que Jesús usara las mismas palabras que usó Isaías, ya que él tampoco buscaba su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Al seguir leyendo la carta a Filadelfia, Dios dice: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Dios les hace saber a Filadelfia que reconoce sus obras. Aunque no se menciona cuáles fueron, Dios tampoco hace ninguna crítica.
Además, les dice que los ha recompensado con una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es obvio que se refiere a la oportunidad de proclamar el Evangelio. En su carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, Pablo escribe: «Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios». Es decir, que la puerta se refiere en Apocalipsis es la actividad misionera que la iglesia hacía, la cual Dios reconoce. Como seguidores de Cristo, todos estamos llamados a predicar su palabra por el mundo y discipular a los convertidos. Dios también resalta a la condición de la iglesia de cómo los creyentes de Filadelfia eran una minoría en la ciudad. Filadelfia se caracterizaba por tener congregaciones pequeñas, por lo cual se consideraba débil a la vista de los hombres. Sin embargo, sus obras eran irreprensibles. Aunque pertenecieran a la clase proletariada, sin poder político o económico, pero guardaban testimonio como ninguna otra iglesia. Al fin y al cabo, lo que hacía destacar al pueblo de Filadelfia era su obediencia a la palabra. A pesar de todo, habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterarlo y sin abrazar enseñanzas heréticas. Esta iglesia es un claro ejemplo de pureza, en el sentido de que no se dejaron tentar por Satanás. Este no les pudo arrebatar la palabra ni mezclarla con costumbres externas a la doctrina. Del mismo modo, la carta nos dice: «Y no has negado mi nombre». Recordemos que la ciudad ha cambiado de nombre en 3 ocasiones, en honor a sus distintos benefactores. El pueblo ha sido tentado a negar a Cristo, pero se han mantenido fieles a su nombre. A medida que se acerca el fin, todo cristiano es desafiado a negar a Cristo. Por ello, debemos ser como Filadelfia, que se rehusó a negar a Dios. Si seguimos leyendo la carta en el versículo 9, «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Dios nos aclara que hay castigo a quienes juran ser judíos, pero negaron a Jesús como Mesías. Así fue como sus sinagogas pasaron de ser templos a ser fortalezas que usó Satanás contra el cristianismo. Por otro lado, este versículo también habla de un arrepentimiento por parte de algunos judíos que se convertirán al cristianismo y hará que la iglesia crezca. Continuando el capítulo: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». La verdad es que el mundo está lleno de oposición contra los creyentes y muchas veces seremos enfrentados con pruebas difíciles. Sin embargo, no debemos olvidar la promesa de Jesús. En este versículo de Apocalipsis, Jesús promete liberarnos de la prueba que viene a este mundo. Para la iglesia de Filadelfia, esta prueba consistía en la persecución del cristianismo por parte de los romanos. Asimismo, nos recuerda en el siguiente versículo: «He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Como en cartas anteriores, el Señor ha dicho que vendría por sus iglesias y que sufrirían distintas consecuencias. La de Éfesos se le quitaría su caldero, a la de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos, y a la de Sardis les dijo que vendría como ladrón en la noche. Para estos 3 ejemplos, la venida de Jesucristo sería con el propósito de juzgar, pero no a la iglesia de Filadelfia. Con ella es lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. Por último, la carta a Filadelfia nos dice: «Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre». En otras palabras, los creyentes no solo serán bienvenidos en la casa del Señor, sino que formarán parte de ella y nunca tendrán que salir. Así como la iglesia de Filadelfia, Dios nos promete que seremos columnas de templo y estaremos en comunión eterna con Él. Como la iglesia de Filadelfia, debemos anhelar ser fuertes y valientes, vestidos con la armadura de Dios. No dejemos de luchar sin desmayar, porque con Cristo somos más que vencedores.